Muy buenos días, mi nombre es Valeria Alvarado Soto, pertenezco a la carrera de Registros y Estadística en Salud de la UNED y estoy cursando la asignatura de Registros 3. En este espacio voy a comentarles acerca de la evolución, aspectos, problemas, consecuencias acerca del expediente digital único en salud. Para esto voy a comenzar mencionando la trayectoria que ha tenido este instrumento, principalmente en Costa Rica. En el 2012, el 3 de mayo, inicia el proyecto de implementación del Expediente Digital Único en Salud, o el EDOS. Un año después, el 23 de septiembre, el Diario Oficial de la Gaceta publica una ley, que es la Ley 9162 del Expediente Digital Único en Salud, para reglamentar todos los aspectos incluidos en este proyecto. En el 2014, el 99% de los devices estaban conectados a EDOS con fibra óptica de 6 megas. También se origina la apertura del servicio de citas web. En el 2015, el 28 de mayo, se da la implementación del EDOS en el segundo y tercer nivel de atención. Ese mismo año, pero el 5 de octubre, se origina el lanzamiento de la estrategia de la salud electrónica o de la app de salud, que es la aplicación que hoy se conoce en los celulares, que es la aplicación del EDOS. En el 2016, el 23 de diciembre, ya 1041 EVAIS contaban con conexión a EDOS, un 100% en el sistema integrado de agendas y citas, también en el sistema integrado del expediente de salud y otro 100% en el sistema integrado de la ficha familiar. En el año 2017, gran parte del nivel hospitalario contaba con conexión a EDOS. Principalmente el primer bloque, el 88% tenía conexión a EDOS. El segundo bloque, el 52%, y el tercer bloque estaba en proceso. Pero un año después, todo este bloque o todo el nivel hospitalario ya contaba con el 100% de conexión. O sea que es evidente la mejora constante que ha habido en este proyecto. En este mismo año, en el 2018, también se ejerce una alianza entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el Grupo ICE. ¿Para qué? Para una mejor y mayor conexión al Internet y, por supuesto, al expediente digital único en salud. Esto hace que el 100% del Sistema Nacional de Salud tuviera conexión al EDUS y con banda ancha. En el 2020, el 25 de marzo, se da la actualización del sistema para los casos del COVID-19. Aquí los pacientes podían ingresar sus síntomas, ingresar sus datos o informarse un poquito más sobre la pandemia de su propio hogar. En el 2022, en el presente año, se aprueba la política de investigación a investigación, donde EDOS es el responsable de fortalecer la innovación. ¿Esto para qué? Para seguir evolucionando, para seguir mejorando y para seguir innovando con el pasar del tiempo. En esta segunda diapositiva tenemos algunas características o aspectos que deben responder a la ética del EDOS. Por ejemplo, se debe responder a los derechos humanos, garantizando la igualdad de condiciones ante el sistema de salud. El EDOS ofrece autonomía. ¿Por qué? Porque el paciente adquiere cierta autonomía con el uso del expediente propio de salud. La beneficencia. Pues la información y el servicio deben ir enfocados al beneficio de la mayoría o aconsejablemente de todos. Debe responder a una teoría de justicia, integrando las necesidades de todos los ciudadanos. Debe responder a un desarrollo tecnológico basado en eficiencia, producción y desempeño. A una disponibilidad de datos para procesar los datos en un sistema informático en el momento en que se requiera. Un formato adecuado de datos para un análisis correcto de los datos sobre el EDOS. Y una protección de los datos, por ejemplo, por medidas reglamentarias o leyes. Una, por ejemplo, es la 8.968 de la Ley de Protección frente al tratamiento de los datos personales. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues hay problemas
alrededor de la tecnología que se contraponen con la ética. El primer problema es que el ser humano es visto como un medio y no como un fin. ¿Por qué? Porque la tecnología suele posicionarse por encima de las personas. Aquí se puede añadir el artículo 8, que es el deber de lealtad del Código de Ética del Servidor del Seguro Social. ¿Y por qué el deber de lealtad? Porque la lealtad incluye muchos valores y principios que deben ir referentes a la tecnología, al ser humano, a la información, a los datos, a los recursos, todo en conjunto. Incluso debe ir enfocado al bienestar humano. El bienestar humano, al contrario, debe posicionarse por encima de todos esos componentes, incluso por encima de la tecnología. Otro segundo problema es que la ética está basada más que todo en una visión utilitarista y automatizada de la tecnología y de las personas. ¿Por qué? Porque el desempeño, la eficiencia, la producción y la utilidad es lo que más importa. Aquí se daña el artículo 9, que es el deber de eficiencia del Código de Ética del Servidor Público. ¿Por qué? Porque la eficiencia, como se dijo en el problema anterior, la eficiencia debe ir en conjunto. Se debe buscar la eficiencia tanto en la tecnología como en el componente humano, como en la información, como en el manejo de los datos, como en la calidad de los recursos, como en la calidad de la atención. Y no solo brindarle atención a un solo aspecto, no solo buscar sacar beneficio material o beneficios no considerados al beneficio o al bienestar de la población sobre otros aspectos. El tercer problema es alcanzar el desarrollo por medio de la tecnología. ¿Por qué? Porque se piensa que la tecnología es todo. ¿Para qué? Para intentar cubrir la necesidad de un sistema capitalista. O por pensar que la tecnología es como una puerta mágica para alcanzar el nivel económico, el nivel político o cualquier otro poder. Aquí se puede dañar también el artículo 14 del Código de Ética del Servidor del Seguro Social, el cual es el deber de integridad. ¿Por qué? Porque también todo va en equilibrio. La integridad sobre los derechos humanos, la integridad sobre la calidad de información, la integridad sobre la tecnología. No buscar aprovecharse de ningún elemento, sino buscar el bienestar único y legítimo de la persona. Otro último ejemplo es falta de la preparación ética de los profesionales. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo de una psicóloga que accede a la base de datos de su ex esposo con fines contrarios a la salud de este. Pues claramente este siente amenazados sus datos y recurre a una demanda. Está en todo su derecho. En el artículo 22 se establece el deber de actuar con transparencia y evitar el conflicto de intereses, según el Código de Ética del Servidor del Seguro Social. En este ejemplo de la psicóloga con su ex esposo, se mezclan los asuntos personales con los profesionales y esto claramente no debe ser así. ¿Por qué? Porque se agrede a la ley, se violentan normas que deben estar reguladas y establecidas en un marco de bienestar y beneficio a la salud. En el artículo 77 de la ley 9162, el expediente digital único en salud, se establecen sanciones. Y en el artículo 41 de la ley 8292, la cual corresponde a la Ley General de Control Interno, también se incluyen las sanciones más específicas como amonestaciones, sanciones o suspensión de cargo, suspensión de salario, que pueden incurrir en una violación a la ley, como es en este aspecto. Ahora, por último, veremos las consecuencias acerca de la base ética del EDUS, más específicamente al hackeo que hubo tiempo atrás. La primera consecuencia tras este problema es el cese al acceso al EDUS. ¿Por qué? Porque se recurren a planes de contingencia, que muchas veces estos planes es usar el papel.
Es posible atender, pero sin embargo se genera una mayor lentitud en el proceso por la costumbre de utilizar la tecnología para agilizar y automatizar los. Se puede dar el paro en actividades funcionales. ¿Por qué? Porque muchos cargos o muchos funcionarios están apegados al componente informático, al componente tecnológico. Si se da el cese al acceso al EDUS, pues claramente muchos cargos no se van a requerir. Se va a tener que recurrir a despidos o suspensión de cargos y claramente esto puede aumentar el desempleo, una consecuencia más sobre este aspecto. La segunda consecuencia es el retraso a la atención a la salud. ¿Por qué? Porque como mencioné, es posible atender con papel, porque mucho tiempo atrás no existía tanta tecnología y todo era manualmente, no en papel, pero se puede generar un mayor retraso en el sistema o en la atención. Por lo tanto, largas filas de espera y demás. Otra tercera consecuencia es la vulnerabilidad de los datos personales. ¿Por qué? Porque tras hackear un sistema como estos, no se sabe quién maneja la información. En este caso, se puede predecir que son criminales con poca conciencia de utilizar los datos para para el beneficio de la persona. Se puede originar tras esto el cotejo de información, que es la acción de corroborar si los datos son iguales. ¿Por qué? Porque se pierde aquí el deber de confidencialidad, el deber de originalidad, el deber de exactitud, el deber de veracidad que deben contener los datos. También se da un dudoso control de los datos. ¿Por qué? Porque como bien mencionaba antes, no se sabe quién maneja los datos, no se sabe para qué los quiere, no se sabe para cuándo los va a utilizar ni para qué los va a utilizar. Que se piensa que no va a ser para bien. Otra cuarta consecuencia es las pérdidas económicas por el acceso libre a Internet o por las investigaciones y acciones que se deben hacer en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque los encargados de buscar soluciones deben recurrir incluso a invertir grandes cantidades de dinero para el bienestar de la población. Quinta consecuencia son los futuros ciberataques o contraataques. ¿Por qué? Porque si ocurrió uno, puede ocurrir otro y otro, si no se toman las medidas preventivas y reglamentarias sobre este problema, el cual claramente amenaza mucho a la salud. En la última consecuencia se da la violación a principios y reglamentos. Por ejemplo, en la Ley 8.968 de la Ley de Protección a la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, se incluyen los datos sensibles y los datos personales. Si son otras personas, específicamente como criminales cibernéticos, que, que que tienen a su poder esos documentos, pues se pierde esa sensibilidad de los datos y se corre el riesgo de que esos datos sean revelados o sean utilizados para cometer malos actos. También se daña el artículo 10, que es la seguridad de los datos, y el artículo 11, el deber de confidencialidad. Claramente, si otros tienen estos datos, pues claramente se va a correr el riesgo de que estos sean manejados al antojo de esas personas que no tienen conciencia ninguna. Estos son algunos ejemplos de los deberes o de los principios que son violentados tras un hackeo, por ejemplo. Pero hay muchos otros que van en contra o van en contra pues, del bienestar de la persona. Y por esto hay que encender la señal de alarma y prevenir cualquier acto que violente sobre los datos y la seguridad. Acá están las referencias y muchísimas gracias por su atención.